es evidente. Gracias a los auditores que nos escriben. Muchísimas gracias. Hablemos de política. A ver, todos sabemos que por primera vez desde el retorno a la democracia, quien gobierna está gobernando con dos alianzas, con dos conglomerados. El llamado Apruebo Dignidad, un conglomerado donde principalmente está el Frente Amplio y el Partido Comunista, y otro conglomerado llamado Socialismo Democrático, donde está el Partido Socialista, está el PPD, Partido Radical. Estos dos conglomerados se unieron porque no tiene mayoría. Recordemos que el presidente Gabriel Boric fue presidente del Frente Amplio y del Partido Comunista, o sea, Apruebo Dignidad. Después se sumaron aquellos integrantes del socialismo democrático. Porque iban separados en un inicio en las primeras. Tenían candidatos distintos. Exacto, Yasna Proboste por un lado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Que se juntaron, pero no se mezclaron. Digámoslo así. En segundo lugar, el presidente Gabriel Boric en algún momento pretendió que fueran un solo conglomerado, pero eso ya no es posible. Es evidente que no es posible. Esta intención del presidente, la verdad es que quedó absolutamente desfasada, fuera de juego. Lo tercero es que ha habido enormes críticas permanentes de los integrantes del Frente Amplio y del Partido Comunista a las personas del socialismo democrático. Y le echaron la culpa de los 30 años, les echaron la culpa de que no tenían estándares éticos, George Jackson, por ejemplo, pero muchos otros, no es el único, y por lo tanto hay una especie de convicción totalmente compartida por parte de los integrantes del Frente Amplio de que los socialistas, el PPD, son personas que han caído en actos de corrupción y son personas además que son responsables de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos tiempos. Pero se tuvieron que unir porque no tienen votos en el Parlamento, por necesidad, más bien una obligación, más bien el pragmatismo político que una convicción ideológica. De hecho, el ingreso del PPD al gobierno fue a tirabuzón. Bueno, yo quiero recordar que cuando se hicieron primarias, recordemos que renunció Heraldo Muñoz, que era el candidato presidencial del PPD, para facilitar que se integraran a Apruebo Dignidad. El Partido Socialista, el PPD, etcétera, fue el Partido Socialista para allá y le cerraron la puerta porque le dijeron: ¿ustedes vienen con el PPD? Sí, para afuera. Y le pegaron una patada en buena parte y lo echaron. A ver, estas son las relaciones y esta es la historia. No es una historia antigua, es una historia reciente. Meses atrás nada más. Claro, algún tiempo. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Y por lo tanto, esta unión es una unión pegada con engrudo. Hay una grieta entre los dos sectores y es una grieta que progresivamente se está acentuando. Y esta grieta, además, tiene que ver con algo. Tiene que ver, nosotros estamos plantando cara aquí, frente a la opinión pública, con Carolina Toá, del PPD, con Analía Uriarte, socialista, y resulta que no tomamos decisiones y por lo tanto estamos pagando los costos. ¿Hasta cuándo? Y ocurrió, se lo contamos ayer, que el día domingo, en el diario El Mercurio, hubo una entrevista durísima del senador Juan Ignacio Latorre. Es el único senador de Apruebo Dignidad, ¿no es cierto? El único senador del Frente Amplio que está en el Senado. De Apruebo Dignidad hay senadores comunistas. Bueno, y resulta que él fue durísimo en las críticas a sus socios de la Concertación. Durísimo. En aquello incluso dice que no se le puede decir a Apruebo Dignidad cómo gestionar una coalición. Yo estimo que eso fue un exceso absoluto. Porque si la Concertación gobernó durante tantos años, de alguna manera sabían gestionar una coalición. Y por algo también con el paso del tiempo el gobierno ha ingresado a muchísimas personas que fueron pertenecientes a los gobiernos de la exconcertación. Si no, ¿para qué los ingresan? ¿No? Exacto. Claro. Pero la historia además indica que sí gestionaron una coalición. Al final ya no pudieron, pero durante muchos años sí. Por lo tanto, incluso esa expresión yo diría que es de un exceso evidente. O sea, nadie podría decir que no es excesiva. ¿Hay molestia? Sí. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Se iba a realizar un cónclave? Sí. ¿Se postergó el cónclave? También. ¿Por qué? Porque por ahora, en estos instantes, hacerlo mañana, pasado, no estaba el ambiente como para que se pudiera hacer un cónclave donde todos pudieran conversar junto con el presidente de la República acerca del diseño estratégico de lo que viene. Esa es la situación en estos instantes. Ahora, pese a esta molestia que se generó en sectores del socialismo democrático, luego del comité ampliado que hubo ayer en La Moneda, que como ustedes saben, siempre hay un comité, el comité político, después el comité ampliado con los líderes de los partidos políticos, los líderes del PS y el PPD dieron por cerrada la situación. Naturalmente que públicamente tenían que decir, damos vuelta a la página.
pero yo dudo mucho que se pueda dar vuelta a la página después de tantas declaraciones que se han hecho de lado y lado. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, esto es un tema que ayer marcó, por supuesto, la jornada política. Fue un domingo, eso sí, pero la polémica creció este día lunes. Los dichos del senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, no pasaron desapercibidos y tocaron una vez más a Socialismo Democrático, que como ustedes lo decían, es la otra coalición de gobierno. Consultados sobre la aprobación del TPP-11 por el diario El Mercurio, y dejando entrever la molestia que generó que la centroizquierda aprobara este acuerdo con la venia del gobierno, el parlamentario simplemente lanzó sus dardos. Sí generó debate, pero el socialismo democrático es parte del gobierno, está en el comité político, me imagino que sus ministros tendrán la capacidad de liderazgo para persuadir a sus parlamentarios de alinearse detrás del programa, dijo Latorre a este medio, pero continuó con un tono más duro. Tal vez ellos tienen una historia de falta de lealtad política con sus liderazgos, pues ni a Bachelet ni a Lagos los trataron muy bien, dijo Latorre. Entonces que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis, sostuvo el presidente de RD. Palabras hostiles, es una muestra de arrogancia, le hago un llamado a la prudencia, fueron parte de las críticas que recibió el parlamentario durante la jornada de ayer, que entregaron parlamentarios de Socialismo Democrático. Incluso entre estas frases estaba la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y cerca de las 13:30 horas fue la vocera Camila Vallejo quien acá, en el Palacio de la Moneda, hizo un llamado a sus dos coaliciones. La verdad es que la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Espera que nos salgamos de las polémicas por la prensa, de la lógica del cagüín y empecemos a trabajar en conjunto, en unidad. Porque el trabajo y no la polémica es lo que nos va a permitir tener resultados en el corto plazo, que es lo que se demanda por parte de los chilenos y las chilenas. Pasaron las horas y llegó el momento en que se realizó el comité político ampliado. Eran las 3 de la tarde y las líderes de Socialismo Democrático llegaron decididas a hacer el punto en esta reunión. Pese a la molestia que se observó en algunos rostros, el discurso fue el mismo cuando terminó el comité político. No más mensajes por la prensa. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien más temprano había deslizado que los dichos de Latorre estaban fuera de lugar, indicó que no le dará en el gusto a la derecha y dio por cerrada la polémica, mientras que la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, aseguró que Latorre pidió disculpas y no quiso entregar más declaraciones sobre este tema. Yo no le voy a dar el gusto a la derecha de estar dando espectáculo por televisión. Nosotros somos una fuerza política importante, el Partido Socialista ha estado y estará apoyando al gobierno y esa es nuestra misión y no estar comentando ni haciendo chimuchina de cosas que ya se dan por superadas. Yo estoy en completo desacuerdo con lo que planteó, pero se lo dije en privado como corresponde. Palabras de estas dirigentes de Socialismo Democrático. Y vamos a revisar qué fue lo que indicó el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, al término de esta reunión. Como ustedes pueden observar, un cambio en el tono. Más temprano habían sido muy duras las declaraciones en contra del parlamentario, del presidente de Revolución Democrática, y estas después del comité político, luego del llamado que hizo el gobierno a no realizar este tipo de mensajes a través de la prensa, es que se matiza este tema, se da por cerrada la polémica. ¿Qué fue lo que dijo Latorre al respecto? Recoge el llamado a la unidad. Y en ningún momento, insisto, he querido cuestionar la unidad de los partidos que sostienen al gobierno. Si hay tensiones o hay diferencias al interior de las coaliciones de gobierno, creo que es bueno aprender a procesarlas. En eso creo que el llamado, y lo discutimos en la reunión, es aprender a hacer una nueva síntesis de lo que implica, y probablemente un diálogo también intergeneracional, de lo que implica este gobierno presidido por Gabriel Boric. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, tomó las palabras de Vallejo como una especie de llamado al orden. Como sea, intentó desdramatizar lo que ocurrió y señaló que las dos coaliciones están más cohesionadas que nunca. A lo mejor es un llamado al orden, nosotros lo recibimos bien, creemos que lo mejor es seguir conversando, analizando, si es que hay diferencias, las diferencias son lógicas entre dos conglomerados, no nos asustamos por ello, pero creo que cada vez más
Bueno, ¿por qué se genera toda esta polémica? En Apruebo Dignidad dicen que la idea es no desviar el rumbo del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Ellos temen que se registre lo que ocurrió con el gobierno de Michelle Bachelet, esta especie de realismo sin renuncia 2.0, mientras que Socialismo Democrático insiste, algunos en la interna, otros en el Congreso, en que debe existir un enfoque en los temas urgentes en la ciudadanía. Antes del llamado que hizo la ministra, vocera de gobierno Camila Vallejo, la secretaria general de Revolución Democrática, Araceli Farías, se refería a este punto, indicando que quienes quieren cambiar el rumbo del programa del presidente tendrán que entregar explicaciones a la ciudadanía. Quienes quieran cambiar el rumbo del programa deberán darle explicaciones debidamente a la ciudadanía. Desde Revolución Democrática consideramos que existen temas urgentes por atender, pero esto no implica en ningún caso un cambio de rumbo, sino que el horizonte transformador es el mismo. Es por ello que reafirmamos que no renunciamos a nuestros principios. Bueno, ¿qué es lo que han señalado en el comité político María José Tomás? El día de ayer se le consultaba al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, sobre el tema del rumbo del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y él decía, bueno, acá en el comité político nadie ha planteado cambiar el rumbo o moderar el programa de gobierno del mandatario a propósito de la crisis económica, de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Pero se le consultó, por supuesto, respecto a los dichos de distintos parlamentarios en esta materia. Él dice, las dirigentes, las presidentas del Socialismo Democrático no han planteado la idea de reordenar el programa, de recalcular el orden de la agenda del presidente Gabriel Boric, y decía, bueno, pero si lo dicen parlamentarios, son parlamentarios nomás. En ese sentido, él le baja el perfil entonces a lo que han señalado distintos dirigentes de Socialismo Democrático, que si bien no son parte del comité político ampliado, sí son parte del Congreso Nacional. Daniela, es compleja la situación porque al final no es primera vez, o sea, escuchábamos las palabras del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que habla de que están más unidos que nunca, y creo que es muy legítimo dudar de las palabras de Guillermo Tellier, porque se ha visto en estos meses de gobierno que el PPD ha criticado al PC porque al parecer tendrían una vía exclusiva para poder hacer solicitudes. Han tenido distintas diferencias, o sea, no es la primera vez. Por ende, es complejo mostrar que hablan algunos de tener lealtad siempre con el gobierno cuando se votó el tema del estado de excepción, los inicios de los estados de excepción. O sea, cuando se habla efectivamente de estar más unidos que nunca, yo creo que es legítimo dudarlo considerando las declaraciones de el senador Latorre y también la historia que ha tenido el gobierno en estos meses, porque se habla de que son efectivamente dos almas. O sea, no sé al final cuál es la percepción. ¿Sería tan correcto decir que efectivamente están más unidos que nunca, como lo dijo el presidente del Partido Comunista? Bueno, conocemos cómo es Guillermo Tellier y él bastante calmado, dice estamos más cohesionados que nunca. Bueno, eso fue lo que dice él, pero lo que nosotros observamos en los rostros de algunos dirigentes políticos, por ejemplo, del Socialismo Democrático, uno puede llegar a pensar que fue a regañadientes decir que el tema ya está cerrado. Y que evidentemente se toma el punto del gobierno que hace el llamado finalmente, y de hecho este punto se tocó al interior del comité político de acuerdo a quienes estuvieron presentes, y se les solicita a los dirigentes políticos realizar todo lo que tiene relación con estas quejas, estas molestias, no a través de la prensa. ¿Por qué? Porque finalmente dañan al gobierno. Lo pasan a llevar. Y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también habló, ahí la escuchábamos también, decía, no vamos a darle en el gusto a la derecha, pero son ellos los que pusieron las declaraciones sobre la mesa y los que están en constante pugna interna o a través de los medios de comunicación también de cuáles son sus diferencias, están marcando cuáles son los puntos que los distinguen. Algunos hablan de cambios más moderados, otros hablan de ser más leales con el gobierno, no renunciar a las convicciones, lo mismo con el TPP-11, o sea, son muchísimos puntos los que han marcado las diferencias entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Por ende, no sé si corresponde quizás decir que efectivamente es la centro-derecha o en este caso Chile Vamos los que acentúan las diferencias, sino entre ellos mismos son más bien las declaraciones las que han mostrado que son dos almas las que están actualmente en el gobierno. Pero María José, sí, a ver, todos sabemos que una de las técnicas más viejas de la política, más viejo que el hilo negro, es echarle la culpa al adversario, ¿no? O sea, no vamos a hacer el juego de la derecha, así que no ha habido ningún juego.
fue el senador Latorre el que habló. Exacto. No habló nadie de la Solito, derecha, así que también. aquí no hay ningún juego. En segundo lugar, no son cagüines, como dice la vocera de gobierno. Perdonen que use este vocablo, pero es para ser preciso y exacto con respecto a la palabra que utilizó Camila Vallejo. No son simplemente palabrerías. No, es una cuestión profunda. En tercer lugar, hay muchas diferencias, claro. ¿Qué ha pasado con la condonación del CAE? ¿Qué ha pasado con los indultos a los presos del estallido? ¿Qué ha pasado con el TPP-11? Diferencia. Hay muchas diferencias. Pero ¿qué es lo que está resintiendo además el Apruebo Dignidad? Que los ministros mejor valorados, ¿quiénes son? Los de la otra coalición. Y ese es un problema que tienen. Y hay otro problema más. ¿De qué viven los políticos? De elecciones. Los políticos siempre están pensando en las próximas elecciones. ¿Cuáles son las elecciones más importantes? Las parlamentarias y las de presidente. El socialismo democrático, si sigue asociado al actual gobierno, ¿va a tener alguna posibilidad en la próxima elección o no? Difícil, ¿no? Está difícil. Está difícil. Entonces, todos estos cálculos los están sacando. ¿Estos son cagüines? No, si es la política. Y naturalmente que esto se conversa y se está hablando. Todos están mirando cómo va la cosa acá. Y evidentemente que las diferencias están. Y las declaraciones del senador Latorre, a ver, que son declaraciones pensadas. ¿Alguien podrá creer que el senador Latorre un senador con experiencia, da esta entrevista sin pensar en lo que va a decir? Y porque además en la entrevista no es que lo dijo una vez, lo reiteró. ¿Y cuál es el tema que se está planteando acá? Si es que se mantiene el proyecto antineoliberal o no. Esto no son cagüines, esto es una cuestión profunda. Por lo tanto, tratarlo superficialmente es simplemente esconder bajo la alfombra toda la discusión que hay. Y lo reitera no solamente en el diario El Mercurio, que es en donde se basa mayormente las críticas, porque fue más duro con el diario, en el diario El Mercurio, pero también hace este énfasis en La Tercera. Y en ambos diarios sale el día domingo estas críticas del presidente de Revolución Democrática y esta preocupación que evidencia, que transparenta Juan Ignacio Latorre, pero que de todas formas también preocupa a gran parte de Apruebo Dignidad. El hecho de que no se pueda seguir adelante con un programa de gobierno que se había comprometido, como por ejemplo el tema, como tú lo decías, Tomás, la condonación del CAE, el indulto a los denominados presos de la revuelta. ¿Por qué? Porque hay temas que son de urgencia. Y por eso temen este concepto del realismo sin renuncia 2.0. O sea, temen Bachelet 2, ¿no? Exactamente. El realismo sin renuncia. Ahora, que tuvo que renunciar a su agenda por la contingencia, por la crisis económica que atravesaba el país en ese entonces. A ver, y que no era una crisis internacional, era una crisis interna, digámoslo. Así que fue una crisis creada internamente. Pero mira, yo diría dos o tres cosas. Lo primero, ¿se va a mantener el proyecto antineoliberal o no? Después de las declaraciones del presidente de la República, de Gabriel Boric, el día 18 pasado, cuando dijo que la revolución, la revuelta o el estallido no había sido anticapitalista. ¿Se va a mantener o no? Si es que el análisis que hay por parte del presidente de la República es que no es antineoliberal. Dos, lo reafirma el senador Latorre, se mantiene el proyecto. Podemos ir más pausadamente, pero vamos a eliminar un Estado capitalista. Lo mantiene. En una entrevista hoy día en el diario La Tercera, Diego Ibáñez, que es muy cercano al presidente de la República, es el nuevo presidente de Convergencia Social, que ha estado permanentemente además en las negociaciones en materia constitucional, que dice, uno podría discutir las gradualidades, pero no el sentido transformador del programa y por lo tanto antineoliberal también. Convergencia Social, partido del presidente de la República, Gabriel Boric. Exactamente. Y hay que estar atentos a los movimientos, hay que estar atentos a las señales que entregue Diego Ibáñez, porque ahora él es el presidente electo de Convergencia Social. Entonces vamos ahí a ver cómo se va a cohesionar
Apruebo Dignidad, el Frente Amplio en el comité político. Ahora, respecto al tema del programa de gobierno, el presidente Gabriel Boric ha dicho que se puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo, pero de todas formas se reconoce y lo reconocen personeros oficialistas, lo reconocen en el gobierno que efectivamente el país está atravesando por un momento en que hay otras prioridades y de hecho esto quedó en evidencia. Yo estoy segura que se acuerdan, esto fue hace algunas semanas nomás, en donde la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hablaba acerca del aborto, la despenalización de la legalización del aborto. Y claro, desde el socialismo democrático señalaban al mismo tiempo que era básicamente una tontera poner este tema sobre la mesa en este momento. Y claro, que era lo que quería hacer en este caso este sector de Apruebo Dignidad, era poner el programa de gobierno sobre la mesa, tratar de pasar a la ofensiva, algo que no pudo hacer. Ya. Pero finalmente, mira, todo lo que estamos hablando es la constatación de que hay dos coaliciones, que son dos coaliciones distintas, que posiblemente tienen pensamientos, yo creo que tienen pensamientos distintos y que están unidas simplemente porque tienen que gobernar y tienen que sumar votos. Es una unión necesaria, lo necesitan para poder gobernar. Pero él se imagina, por ejemplo, el siguiente caso. No llegan a acuerdo, algún momento pelean, se va el Partido Socialista, se va el PPD, se va el Partido Radical del gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué tan aislado queda? ¿Qué tan solitario podría permanecer? Estas son las situaciones. Y yo creo que no tiene ninguna posibilidad de alejarse del Partido Socialista por una razón de gobernabilidad al final del día. Entonces, lo que hizo Latorre es muy duro porque al final ataca a un sector de los que no se puede despegar, tratando de mantener en alto las banderas del programa. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, ahora, mira, viene la reforma previsional, ¿no es cierto? La anunciaron ahora. Y ahí hay un dato, Tomás, María José. El gobierno tiene mucha esperanza en la reforma previsional, desde el punto de vista político también. Dicen que se viene robusta, de hecho lo vamos a conocer más adelante, y dicen que los alcances, los detalles de la reforma a las pensiones va a permitir quizás la unidad dentro del oficialismo, pero no solo eso, sino que incluso llegar a la oposición. Claro, pero si el 6% va íntegramente a un organismo estatal y que no va a las cuentas individuales para que sea administrado en un fondo común, no sé si eso va a tener resultado. E incluso yo creo que también sectores del mismo socialismo democrático estarían contrarios a esta idea del 6% de un fondo estatal. Y porque además es contramayoritario. Todas las encuestas dicen que eso es contramayoritario. ¿Eso va a provocar unidad? Y si es que hay unidad, puede ser, pero en contra de la mayoría de la población, que no están por eso. A lo mejor no les gusta la AFP, eso es otra cosa, pero por eso no están. Algunos incluso han avanzado que sería bueno elegir. Sí, déme a mí elegir mi previsión. Yo quiero AFP, yo quiero un sistema público estatal, yo quiero una AFP pública, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va la cosa, desde el punto de vista de la ciudadanía. Que de hecho también es una de las cosas, de las conclusiones que se pudo sacar también del plebiscito de salida, de el rechazo a la propuesta de nueva constitución, que de hecho el presidente también lo ha dicho. O sea, la gente quiere elegir respecto a sus derechos y en este caso la entrega de la previsión social, lo que es la salud, la educación, entre otros puntos. Por ende también sería un paso en falso que retrocedieran en este aspecto, considerando las conclusiones o los aprendizajes que se podrían haber dejado del proceso constitucional que ya terminó. Claro, no será un boomerang disparar para allá y que se venga el disparo devuelto, ¿no? Puede ser, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Y además, una reforma que no se va a tramitar rápido. ¿Cuánto va a demorar la reforma previsional en tramitarse en el Congreso en medio de la discusión? En medio de la crisis, además, del próximo año. Yo lo veo bien complicado. Oye, el cónclave. Sí, fechas. Va a ser un domingo, muy probablemente el próximo domingo. Esto se postergó precisamente porque en el momento político lo que se quiere hacer es tener la reforma previsional sobre la mesa, y es por ello entonces que no se va a realizar en octubre, sino que la primera semana probablemente de noviembre. Y este viernes hay un encuentro de ministros acá en el Palacio de la Moneda para hablar de la reforma previsional y ahí ya comenzar a iniciar con el trabajo en terreno, el despliegue de los propios ministros del gabinete. Y te pregunto, para terminar, por el presidente de la República, por Gabriel Boric, ¿cómo va a resolver estas diferencias? ¿Va a ser un primus inter pares, una especie de juez? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se comenta algo en Palacio, no? No, de momento.
De hecho, el día de ayer se trató de evitar hablar un poquito de lo que había pasado con el senador Latorre y cerrar ya este tema. La idea es no volver a abrir flancos que finalmente vienen desde el oficialismo, pero que dañan al gobierno. Oye, simplemente para terminar, cifras. El gobierno tiene en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, 38 parlamentarios de Apruebo Dignidad, mientras que el socialismo democrático tiene 27. Suman en total 65 de 155 votos, es decir, menos que la mayoría simple de los legisladores. En el Senado, el oficialismo también tiene minoría, llegando solo a 18 de los 50, me refiero a Apruebo Dignidad. Lo que estoy diciendo es que necesitan votos, necesitan negociar, necesitan establecer puentes y algún nivel de confianza. Eso es lo que dinamitó el senador